Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a dar mucho de qué hablar y que muchos de ustedes han estado esperando con ansias. ¿Recuerdan los rumores, las especulaciones, los titulares que han inundado las redes sociales y las revistas sobre la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? Pues bien, parece que la verdad ha salido a la luz. Hande Erçel, la aclamada actriz turca, ha decidido romper el silencio y revelar cuál es la verdadera naturaleza de su relación con Kerem Bürsin. Y créanme, la respuesta podría sorprender a muchos. Si eres fan de estos dos talentosos actores, o simplemente te gusta estar al día con el mundo del espectáculo, este vídeo es para ti. Así que sin más preámbulos, pónganse cómodos, porque vamos a desgranar todo lo que Hande ha dicho. Y antes de sumergirnos en todos los detalles jugosos, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros contenidos. Es gratis, rápido y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles la información que más les interesa. Denle al botón de suscribir y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Bueno, vamos al grano. La noticia que ha revolucionado las redes sociales es, sin duda, la reciente declaración de Hande Erçel. Durante una entrevista que se hizo viral, Hande fue preguntada directamente sobre los constantes rumores de un romance con su colega y coprotagonista de la exitosa serie Sen Kalkap, Kerem Bürsin. Por años, la química entre ellos en pantalla fue tan palpable que los fans, y muchos medios, empezaron a fantasear con una relación en la vida real. Y es que, seamos honestos, ¿quién no se enamoró de la pareja que formaban como Eda y Serkan? Su conexión, sus miradas, la forma en que se complementaban, todo apuntaba a que había algo más que amistad. Pero, ¿qué dijo Hande? Pues la respuesta que dio fue clara y concisa: Kerem y yo siempre fuimos amigos. Esta afirmación, aunque directa, ha generado un torbellino de reacciones. Por un lado, están los fans que, a pesar de la declaración, siguen aferrados a la esperanza de que algún día esa amistad se convierta en algo más. Entiendo perfectamente esa perspectiva. Cuando ves a dos personas con tanta química, es difícil no imaginar un cuento de hadas. Sin embargo, para otros, esta declaración confirma lo que muchos intuían o simplemente desean que sea la realidad, que su relación se mantiene en un plano de compañerismo y afecto, pero sin la etiqueta de pareja romántica. Hande, conocida por su profesionalismo y su discreción en cuanto a su vida personal, parece haber querido poner fin a las especulaciones de una vez por todas. En la entrevista, se la notó serena y segura al hacer esta revelación. No dio pie a segundas interpretaciones, ni a medias tintas. Simplemente etiquetó su vínculo con Kerem como una amistad. Esto es importante porque a menudo, las celebridades se ven envueltas en situaciones donde los rumores pueden ser difíciles de controlar, y un comunicado directo como este puede ser la única forma de recuperar cierta privacidad y controlar la narrativa. Recordemos que la relación profesional entre Hande Erçel y Kerem Bürsin se consolidó durante las grabaciones de Sen Kalkap. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino a nivel internacional, catapultando a ambos actores a una fama aún mayor. Durante ese tiempo era evidente la buena sintonía que tenían, no solo en cámara, sino también en las redes sociales y en eventos públicos. Se les veía juntos riendo, apoyándose mutuamente, y esa cercanía fue alimentada por los medios y por los seguidores, quienes anhelaban verlos como pareja fuera de la ficción. Sin embargo, es fundamental recordar que la línea entre la amistad y el romance, especialmente en el mundo del espectáculo, a veces se desdibuja a ojos del público. Lo que para ellos puede ser una relación sólida de amistad y apoyo mutuo, para los espectadores puede interpretarse de mil maneras. Hande, al decir «siempre fuimos amigos», parece querer recalcar la longevidad y la naturaleza constante de su vínculo, desvinculándolo de cualquier connotación romántica que se le haya querido atribuir en algún momento. Es interesante analizar el impacto de esta declaración. Para muchos es un golpe a la ilusión que tenían. Para otros es una confirmación de que la amistad entre hombres y mujeres es posible y valiosa, sin necesidad de que derive en algo más. Y no olvidemos el aspecto profesional. Una amistad sólida puede ser una base fantástica para colaboraciones futuras, tanto en proyectos de actuación como en otros ámbitos. Quizás al aclarar su relación, ambos se sientan más libres para seguir construyendo sobre esa base de respeto y afecto mutuo, sin la presión de las expectativas románticas. Ahora, ¿qué significa esto para el futuro? Pues, sinceramente, solo ellos lo saben.
Lo que sí sabemos es que Anne Ercel ha sido muy clara. Y creo que es importante respetar su declaración. A veces los fans pueden ser muy insistentes, y es fácil caer en la presión de querer que las cosas sean de una manera que imaginamos. Pero en última instancia, la vida personal de las celebridades les pertenece, y sus decisiones sobre sus relaciones son suyas. La forma en que Anne abordó la pregunta de manera calmada y directa sugiere que no hay drama detrás de la declaración. Simplemente está estableciendo los hechos tal como ella los percibe. Esto puede ser un alivio para ella, al poder poner fin a la constante especulación y centrarse en su carrera y su vida personal. Para nosotros como observadores, nos da una visión más clara de la realidad. También es posible que a lo largo de su tiempo trabajando juntos, hayan desarrollado un vínculo muy fuerte, una amistad profunda y sincera, que ambos valoran enormemente. Y eso en sí mismo es algo muy hermoso. No todas las relaciones tienen que ser románticas para ser significativas. La amistad es un pilar fundamental en la vida de muchas personas, y es probable que este sea el caso de Anne y Kerem. Me pregunto cómo reaccionarán los fans en redes sociales. Estoy segura de que habrá debate, habrá quienes la defiendan y quienes la critiquen por romper ilusiones. Pero lo importante es escuchar y entender su perspectiva. Al final, lo que Anne Ercel nos revela es que la conexión que vimos en pantalla, aunque mágica, fue el resultado de su talento actoral y de una gran amistad. Y eso, para mí, es una verdad tan válida y digna de admiración como cualquier otra. Así que, resumiendo, la principal noticia de hoy es que Anne Ercel ha declarado públicamente que su relación con Kerem Bürsin siempre ha sido de amistad. Ha puesto fin a los rumores de un romance, afirmando categóricamente que son y siempre han sido amigos. Esta declaración llega después de años de especulación, alimentada por su evidente química en la serie Senkalkam. Anne ha sido muy clara y directa, buscando probablemente poner fin a las continuas preguntas y mantener su privacidad. Y esto nos lleva al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos abordado la reciente y muy esperada declaración de Anne Ercel sobre su relación con Kerem Bürsin, confirmando que su vínculo es y siempre ha sido de amistad. Esperamos que esta información les haya resultado intrigante e informativa. Antes de irnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este análisis. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles los contenidos que les interesan. Y ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprendió la declaración de Anne? ¿Creían que había algo más entre ellos? ¿Qué opinan de la amistad entre hombres y mujeres en el mundo del espectáculo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy ansiosa por leer sus opiniones y debatir con ustedes. Si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, eso nos ayuda un montón a que el canal crezca. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que sea fan de Anne y Kerem, o simplemente le interese el mundo del entretenimiento. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan ninguna de nuestras futuras publicaciones. Activen la campanita para recibir todas las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.